¿Alguna vez has sentido que alguien camina detrás de ti, pero cuando te giras, solo ves un papel viejo con símbolos extraños rodando por el suelo? Ten cuidado, no es el viento, es una invitación. Esta es una historia que no leerás en los informes de inteligencia. Lo que el Mossad publicó en X fue una broma pesada, una cortina de humo para ocultar el hecho de que en julio de 2025 la guerra dejó de ser una cuestión de drones y uranio para convertirse en algo antiguo, algo que tiene hambre. Me llamo Elías. Fui especialista en recuperación de activos para una unidad que no tiene nombre. Mi compañero era Kael, un tipo que podía desarmar una bomba nuclear en medio de un ataque de pánico, pero que esa noche, en las entrañas de Teherán, no podía dejar de mirar sus propios pies. Prepárate. Esta es la crónica de los 12 días que fracturaron la realidad. El código en el papel. Todo empezó con los papeles, pequeños fragmentos de pergamino que aparecían en las esquinas de la Plaza Azadi. No eran propaganda, eran diagramas, geometría hebrea antigua mezclada con algo que parecía aritmética del vacío. Abdullah Ganji dijo en las noticias que Israel estaba usando fuerzas sobrenaturales. Todos nos reímos, yo también, hasta que tuvimos que entrar en el búnker de la calle Baliázar. «Elías, mira el sensor térmico», susurró Kael. Estábamos en un túnel claustrofóbico, el aire sabía a cobre y a encierro gótico. La pantalla de mi visor mostraba el pasillo vacío, pero en la imagen térmica una silueta humana caminaba hacia nosotros. Era una mancha de color azul glacial, un frío absoluto en medio del calor de julio. «Es un soldado ruso», dijo Kael, su voz temblando. «Mira el uniforme, es de la ocupación de los 40s». La figura no tenía rostro, solo una cavidad oscura donde debería estar la nariz. No nos atacó, simplemente se fundió con la pared, dejando una escarza fina sobre el hormigón. En ese momento comprendí que los talismanes no eran armas de destrucción masiva, eran llaves. Estaban abriendo puertas que llevaban cerradas desde que el hombre aprendió a encender fuego. Y la geometría del miedo. Nuestra misión era extraer a una científica iraní, la doctora Arash, que había desertado tras ver lo que sus superiores intentaban atar en los sótanos de la ciudad. La encontramos en un refugio que olía a incienso y ozono. Estaba rodeada de talismanes hebreos pegados a las paredes con sangre seca. «No son para atacarlos a ustedes», dijo ella. Sus ojos eran 2 pozos de insomnio. «Son para mantener a los jinns alejados de nosotros. Pero los cálculos de sus cabalistas están mal. La frecuencia es demasiado alta. Están atrayendo a los que no tienen forma». Kael se rió, una risa nerviosa, cortante como cristal. «Doctora, los jinns son cuentos para asustar niños en el desierto». «¿Ah, sí?», ella señaló hacia la puerta del refugio. «Entonces, ¿por qué el centinela de afuera tiene los pies al revés?». El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. Salimos al pasillo. El guardia que habíamos dejado apostado estaba de espaldas a nosotros. O eso creíamos. Su torso estaba orientado hacia la puerta, pero sus pies, calzados en botas tácticas llenas de madro, apuntaban directamente hacia nosotros. El crujido de sus huesos rotos al intentar girarse fue un sonido seco, como ramas rompiéndose en invierno. Y el puesto de observación Rock. Escapamos hacia el norte, tratando de llegar a la frontera, pero el paisaje empezó a cambiar. La guerra de los 12 días había deformado el espacio-tiempo. Pasamos por una zona que recordaba al infame puesto de avanzada Rock en Afganistán. La temperatura caía de 40 grados a bajo cero en segundos. Vimos sombras que se despegaban del suelo. No eran fantasmas comunes, sino jirones de agonía.
Escuchábamos el eco de los gritos de Abu Ghraib, los golpes en puertas invisibles, el llanto de niños que nunca habían estado allí. «¡Es el Wadi Salam!», susurró la doctora Arach mientras conducía el jeep a través de una neblina antinatural. «El Valle de la Paz de Irak se está expandiendo. Los 5 millones de muertos están reclamando el mundo de los vivos. Los talismanes de Tel Aviv y los rituales de Teherán han roto el velo». De repente, Kael gritó. En el asiento trasero, algo se materializaba. No era un hombre, era una columna de humo negro con ojos que brillaban como brasas de azufre. ¡Un djinn! No el de las lámparas maravillosas, sino el de las pesadillas de los antiguos. Un ser de fuego sin humo que odia la arcilla de la que estamos hechos. Y ve la aceleración del caos. El ritmo de la realidad se fracturó. El tiempo empezó a saltar. Un segundo estábamos en el desierto, al siguiente estábamos en un túnel de la prisión de Abu Ghraib, con el olor a orina y miedo impregnado en las paredes. «Elías, no mires a las sombras», gritó Kael. Pero era imposible. Las sombras tenían manos, garras largas y translúcidas que buscaban nuestras gargantas. El djinn en el coche soltó un alarido que no era un sonido, sino un concepto de dolor puro. El jeep volcó. Salimos gateando entre los restos. Estábamos en una calle de Teherán que parecía sacada de una pintura de El Bosco. El cielo era de un color violeta eléctrico. Los talismanes pegados en las farolas empezaron a arder con un fuego azul. ¡Corran!, la doctora Arach señaló hacia un portal de luz que parpadeaba entre 2 edificios. «Es la brecha. Si no cruzamos ahora, nos quedaremos en este limbo para siempre». Detrás de nosotros, el suelo se abrió. No era un terremoto, eran los muertos de Nahad emergiendo, miles de manos blancas y secas saliendo de la tierra, agarrando los tobillos de los soldados iraníes e israelíes por igual. La guerra ya no importaba, la política era un chiste cruel. Los bandos se habían disuelto en una lucha por la supervivencia contra lo innombrable. Vi el último talismán. Kael se detuvo. Sus ojos estaban en blanco. «Están aquí, Elías. Los soldados de la Gran Guerra, los de la Guerra del Golfo. Están todos aquí. Me están llamando». Vi cómo su piel empezaba a volverse gris, fundiéndose con la atmósfera gótica del lugar. Un soldado iraquí con un tajo sangriento en la cabeza apareció detrás de él y le puso la mano en el hombro. Kael no gritó. Sonrió con una paz aterradora. «¡Kael, muévete!», le grité, pero la doctora Arach me arrastró hacia la luz. En el último segundo, miré hacia atrás. Vi a Kael caminando hacia el centro de Teherán, rodeado por una procesión de sombras y djinns. Sus pies ya no apuntaban hacia adelante. Crucé el portal. Epílogo. Desperté en un hospital de campaña en Chipre. Me dijeron que sufría de estrés postraumático agudo y alucinaciones por armas químicas. Dijeron que la guerra terminó el día 12 porque ambos bandos se quedaron sin recursos. Mienten. Entro en X, antes Twitter, y veo la cuenta en persa del Mossad. Siguen publicando bromas sobre djinns y magia negra. Pero yo sé la verdad. A veces, cuando camino por la calle y el sol calienta demasiado, miro mi sombra. A veces mi sombra tarda un segundo más en moverse que yo. Y anoche, al ponerme las botas, sentí un tirón violento en los tobillos, como si mis pies, cansados de este mundo, quisieran darse la vuelta para empezar a caminar hacia el otro lado.